Bien, qué bueno que estés acá. Bienvenido al Centro de Formación y Sostenibilidad, un amigo de la casa y colega. Ya van a ver todo lo que nos va a aportar Diego desde la mirada del bienestar. Bueno, juntos nos certificamos en la temática y realmente hoy lo que queremos contar es el vínculo estrecho, ¿m? Entre sostenibilidad y bienestar. Cómo se complementan, cómo aportan a las organizaciones esos dos mundos que pareciera que no se conectan, pero la verdad es que tienen mucho para darle a las organizaciones y a las personas. Eh, la sustentabilidad o la sostenibilidad, como lo queramos llamar, aporta, aporta competitividad, hace a las empresas mejores empresas. El bienestar también, ya lo vamos a ver con Diego. Sin embargo, lo que buscamos es mostrar en este ratito cómo el bienestar impacta, cómo la gestión del bienestar impacta en esa competitividad, en esa rentabilidad, en esa mejora de las organizaciones. Bien, ¿cómo lo ves? Bueno, Lynn, gracias por la invitación, un placer acompañarlos en este espacio, agradeciendo la posibilidad de diseñar el futuro con ustedes. Coincido contigo, creo que hay que empezar a abordar un concepto, ¿no? O reescribir un concepto de qué son las organizaciones. Las organizaciones, como bien sabemos, están constituidas por su capital humano, por las personas. Y también creo que las organizaciones, Lina, son redes conversacionales. En primera instancia lo que hacemos es conversar con unos con otros para coordinar acciones, hacer pedidos, gestionar cosas, etc. Entonces, es importante comprender esta mirada. ¿Por qué? Porque desde nuestra experiencia sabemos que en la organización muchas veces se dice una cosa y se hace otra. Por lo menos en Argentina, en otros lugares del mundo quizás, ¿no? Pero esa necesidad de congruencia y de coherencia hoy se hace cada vez más tangible, más vigente y más perceptible, inclusive por este concepto y este contexto que estamos transitando todos como pandemia, coronavirus, COVID-19 y el nombre que en algún lugar le estén llamando. Pero creo que esta situación vino a sacudir muchas cosas que quizás estaban metidas o tapadas, podríamos decir, debajo de la alfombra. Donde estrategias que quizás algunas organizaciones tenían contemplado como diseño a aplicar en el futuro, bueno, tuvieron que aplicarlo. Aquellos que ya la tenían previstas, o por lo menos avanzada en el diseño de estrategia, pudieron sortearlo de mejor manera, y las que no, bueno, tuvieron que aplicar alguna contingencia de emergencia. Sin embargo, creemos y vemos que las personas siguen siendo lo necesario. Yo creo que las organizaciones efectivas y también afectivas, y ahora voy a desarrollar un poquito más porque las personas seguimos siendo seres emocionales, son aquellas que tienen un enfoque centrado en la persona. Y esto quizás parece como un eslogan, ¿no? Como una frase de, bueno, genial, suena muy bien, pero hoy es real. Hoy es necesario y hoy es una oportunidad para aquellas que lo vean como una oportunidad especialmente. Porque cuando nos desenfocamos y nos descentralizamos de las personas, creo que perdemos el mayor core business de una organización. Y cuando me refiero a personas, Lina, me refiero a personas como cliente interno, barra colaboradores, y sobre todo también con los clientes externos, barra clientes, que hacen que la organización también genere utilidades y rentabilidad. Entonces creo que desde ahí hablar de esto no es una cuestión de cliché o una utopía, sino que es una necesidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos procesos tecnológicos y digitales que de alguna manera ya están implícitos. Ahora, ¿quiénes son los que van a llevarlo adelante? Volvemos siempre al mismo eje, las personas. Entonces, comprender que la estrategia esté centrada en las personas para mí es la mejor estrategia, y el bienestar es una de las distinciones y disciplinas que hace que esto sea tangible y sea rentable, ¿no? Total, sí, bien, qué interesante. Mira, hace unos 16 años llegué a Argentina Mm, y llegué a trabajar en mm, temas de sustentabilidad y decíamos con mis socias que evangelizábamos en la temática, porque la verdad que parecía una moda, parecía que no era necesario, parecía bueno, parecía bonito hacer cosas sociales, pero la RCE no es hacer cosas sociales, es gestionar claro, el impacto que genera esa organización respecto de lo social, lo ambiental y lo económico. O sea, la organización debe seguir siendo rentable, ¿no? No, no, claro. no tiene que solamente dedicarse a hacer estas cosas en lo social y en lo ambiental. Bueno, llega el bienestar
a mi vida, lo cual agradezco, traje el bienestar, lo incorporo con todo esto que estamos hablando de sustentabilidad y me viene como esa amalgama perfecta de cómo gestionamos entonces lo social íntegramente y con un montón de herramientas y de recursos que, bueno, ya sabemos que nos da el bienestar, ¿verdad? Claro. Entonces, mira la pregunta que te voy a hacer. Con todas esas herramientas que sabemos que nos da el bienestar, que ya en algún momento también las vamos a poder desarrollar y las vamos a poder compartir con todos los que pasen por el CFS, eh, el desafío del líder, el mayor desafío y el mayor sí, desafío durante estos tiempos de home office obligado, no le voy a decir el otro nombre que ya pasó de moda y ya fue, de home office obligado. El desafío para gestionar sus equipos desde el bienestar. ¿Te parece que hablemos de liderazgo firme y cercano? ¿Te parece que lo tomemos por herramientas de que Perfecto. tú ya tengas de coaching o de Sí, lo que sí. quieras? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y muy necesaria, así que te agradezco por haberlo traído a la conversación. Mira, Lina, yo creo que el liderazgo siempre fue una necesidad y siempre fue lo necesario para hacer visible lo invisible, para hacer tangible lo intangible, ¿no? Sin embargo, creo que en los últimos meses, y fíjate esto, ¿no? En los últimos meses, no estamos hablando solamente de los últimos años, los últimos meses, llamémosle los últimos 6, 7 meses, me refiero al comienzo del COVID, el liderazgo creo que se ha visto desafiado e invitado a aplicar cuestiones que quizás antes eran elegibles. Entonces, desde mi punto de vista, como bien mencionás, para mí el liderazgo efectivo es aquel que es firme y cercano. Y firme significa que tiene un objetivo claro, que tiene un norte, que es claro en la comunicación, pero también que está cerca, ¿no? Porque ahí ya tendríamos que empezar a hablar de otro tipo de rol y función que no tiene que ver con el liderazgo. Aquel líder que está cerca conoce a quienes acompaña y quienes acompañan lo conocen a él. Esto que trajiste es muy interesante porque desde el ámbito también de lo que es transformación digital, muchas organizaciones creen que la transformación digital es simplemente darle a las personas una laptop, una notebook, una conexión a internet, una silla ergonómica y gracias, avísame cuando tengas el proyecto terminado. Claro. Sin embargo, tiene que ver mucho con transformación y esto habla del mindset y obviamente involucra el liderazgo y tiene que ver menos con digital, porque de alguna manera ya todos veníamos digitalmente siendo transformados, ya sean nuestras cuestiones habituales, obviamente en este contexto se aceleró este tema. Pero el liderazgo es vital, ¿por qué? Porque hoy además necesitamos estar, como vos bien decís, en home office, en home working, o para mí también mal llamado teletrabajo, ¿no? Ya es un concepto que lo tele viene de la telemática, me voy al área informática de la década de 70 y trabajo, creo que hoy ya tendremos que empezar a hablar de función, de rol, de propósito, de otro contexto, que lo desarrollamos a través del trabajo. Pero fíjate que desde esta distinción comprendemos que el trabajo es un recurso para brindar algo y no solamente es el fin específicamente. Entonces, este liderazgo tiene que comprender esto y tiene que abordar ciertos aspectos donde no deje de lado los resultados, pero tampoco deje de lado la empatía, la conexión, el vínculo. Mucha gente, muchas personas y muchos colaboradores de las organizaciones hoy no solo necesitan una conexión, y acá me refiero a la conexión, digamos, física de Internet, sino un vínculo, y el vínculo va mucho más allá de la conexión. Necesitamos estar conectados y vinculados. ¿Y a qué me refiero esto? Me refiero a un liderazgo que esté cerca, que más que decir, pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo está tu familia? Quizás en algunos aspectos sin entrar tanto en temas personales, pero por lo menos comprender de que el colaborador y quien brinda un servicio es una persona a pesar de estar desempeñando un rol. Entonces, desde esas preguntas creo que empieza a construir puentes y a fortalecer vínculos con sus colaboradores. Yo creo que, esto lo decía en otras charlas, ¿no? Creo que el líder que no sepa escuchar muy pronto va a tener colaboradores que no tengan nada que decir. Con lo cual acá hablando de escucha activa, tiene que ver con eso, la escucha no solamente de lo verbal, sino también desde lo corporal y de las emociones. Mira, he hecho un pequeño, no te voy a decir un gran estudio, pero un pequeño estudio de cuántos cursos de oratoria existen, Sí. por lo menos en Latinoamérica, y hay una oferta muy grande. Sin embargo, también hice otro estudio de cuántos cursos de escuchatoria, para hilar el término de escuchar, y no encontré ninguno. Entonces, Claro, creo no. que, creo que hay una gran necesidad donde nos enfocamos más en decir que en escuchar,
que obviamente el líder también tiene que decir, pero previamente tiene que escuchar. Y por otro lado, nos enfocamos muchas veces en querer hablar en varios idiomas, pero no desarrollamos la habilidad de escuchar efectivamente en uno. Creo que desde ahí es donde podemos construir un liderazgo donde haga que las cosas pasen. Yo creo que el líder de hoy y de mañana tiene que ser un arquitecto que construye, que diseña, que ve el potencial, inclusive que sus colaboradores no están viendo y percibiendo, pero es un guardián del cómo. Es un arquitecto que vela porque el ecosistema emocional, y acá yo me permito este término para no hablar tanto de clima laboral, que me parece que también que está como un término que, por lo menos de mi mirada humildemente, ya tendría que empezar a reinventarse. Está El ecosistema, revaluado. claro, el ecosistema emocional, ¿para qué? Para generar el contexto donde las emociones, o sea, las personas, entremos y conectemos con una emoción que sea afín al resultado a buscar. Y desde el coaching acá puedo traer simplemente esto, ¿no? Decimos que la emoción es la predisposición para la acción. Según cómo estoy siendo y la emoción que tenga es la acción que voy a hacer. Entonces, cuidar de eso, velar por eso, abonar y nutrir ese ecosistema y esa arquitectura como un muy buen jardinero, creo que es uno de los roles más importantes. Y acá podemos hablar también de roles y funciones, ¿no? Hay muchos líderes que no están en función, pero lo siguen ejerciendo, y hay otros que están en función y el rol no lo trabajan, no lo desarrollan. Entonces, la oportunidad y las puertas están abiertas porque si querés, donde mires, hay una necesidad muy grande de liderazgo, y acá no me quiero meter en cuestiones políticas o de países, pero inclusive nuestros líderes que gobiernan, bueno, en esta situación evidencia también qué tan líderes y qué tan no líderes están siendo. Entonces, las organizaciones no están ajenas a eso, y el liderazgo tiene que ser por ese camino firme y cercano, pero también tener en cuenta otras habilidades que es como la escucha, el lenguaje emocional, el arquitecto como rol facilitador para que todo funcione. Y también creo que el líder tiene que ser un muy buen conector. Lina, ¿cuántas organizaciones o en cuántas empresas te has encontrado donde el área de ventas no se habla con el área contable, o el área contable no se habla con el área de sistemas, o el área de sistemas no habla con el área de procesos, y así? Es decir, a ver, estamos todos dentro del mismo contexto, sí, Son islas. pero yo, exactamente. Entonces, este líder debe y debería, o por lo menos debería tener la función para conectar esas conversaciones que están pendientes, esos silencios que hacen mucho ruido, esas cuestiones que no se abordaron y que son incómodas. ¿Para qué? Para construir, y esto como vos bien traes, ¿no? Estas islas que empiecen a tener una interconexión, porque al fin y al cabo la suma de todos estos elementos constituyen la organización. Entonces, hoy hablando de bienestar, donde esto es uno de los roles a desarrollar, el liderazgo y demás, algunas organizaciones lo ven como poco rentable, pero si empezamos a preguntarles por el malestar que ya están pagando, Qué ahí la costoso. ecuación solamente cambia, claro, porque el malestar es un gasto y lo está haciendo. El bienestar es una inversión. Claro, acá hacer un pequeño paréntesis, ¿no? La inversión no tiene un retorno inmediato en meses. Nosotros, bueno, como bien sabés, decimos y creemos en que una cultura organizacional necesita un proceso que sea entre 3 a 5 años aproximadamente, más o menos, ¿no? Dependiendo también. Pero transformar una cultura no es de un día para el otro, y muchas organizaciones quieren que les resolvamos el problema en meses cuando no se ocuparon en décadas de poder desarrollarlo y abordarlo, ¿no? Claro, claro, exactamente. De, hablas de todas estas herramientas de las que se debe hacer un líder, ¿no? Justamente para poder tener ese gran equipo, hecho toda una redarquía, ¿no? Para tener todo un gran equipo gestionando y mirando para el mismo lado, con la misma visión, con la misma misión, con el mismo propósito también, que es lo Uh que -huh. debe tener también justamente un equipo y una organización. La sustentabilidad se debe también y es posible solamente si ese líder está convencido, si ese líder compró las ganas de diferenciarse de la competencia, las ganas de ser más competitivo, de mejorar su rentabilidad, de mejorar su gente, y solamente él hace posible que sea transversal, que pase a todas esas islas, que no pueden seguir siendo islas, que tiene que seguir siendo una misma organización con el mismo nombre y apellido para que se pueda seguir, para que se pueda incorporar, ¿no? Para que se pueda incorporar en el ADN. Pasa lo mismo con el bienestar, ¿no?
pasa lo mismo, que también ofrece ventaja competitiva, pasa que también tiene toda una necesidad de atravesar a las personas y a las áreas, pero solamente si el líder está empoderado, ¿verdad? Si se lo cree y si es su bandera. Sí, tal cual. Tiene que, acá, bueno, le llamamos desde el top-down, ¿no? Del liderazgo hacia abajo, poder tener una estrategia que dé resultados. Pero si quienes hoy están en el rol y en la función de liderazgo no adoptan esta idea, no la incorporan, o sea, inclusive pasarla por el cuerpo, digo, y abordarla, e inclusive invitarse a ser parte de ella, el resto de lo que se pueda llegar a hacer va a terminar siendo una pérdida de tiempo y por ende también de dinero. Pero también mencionaste algo muy interesante, esto de la jerarquía, ¿no? Creo que las organizaciones que puedan comprender que son organizaciones duales, y acá hablamos de la jerarquía y la jerarquía, o de la burocracia y la docracia, que tiene que ver con el mando control, con la innovación y no con el miedo o el temor, tiene que ver con una reestructuración que va más por lo horizontal que continuar por lo vertical. Y acá es donde el liderazgo termina siendo clave. ¿Por qué? Porque en organizaciones que me ha tocado abordar, donde quieren implementar metodologías ágiles, la cultura no lo es. Entonces es como querer insertar un cilindro dentro de un cubo, ¿no? Estas piezas de encastre donde por más que insistamos no va a funcionar. Entonces, creo que es vital para poder comprender la efectividad de la estrategia y de la organización, transformar la cultura y traer cuestiones nuevas que son necesarias, como por ejemplo las metodologías ágiles, es preguntarse qué cultura están siendo y lo más importante es qué cultura organizacional quieren ser. Porque a partir de ahí el liderazgo toma un protagonismo importante porque es una transformación cultural y además no solamente desde el rol de implementar o impulsar el cambio, sino darle sustentabilidad para que cuando esto, porque acá traemos la conversación que es el cambio, y a los seres humanos, a nuestro cerebro, en función de eso, el cambio no le gusta porque implica dejar de hacer las cosas que ya conocemos, requiere más inversión de Saca de la energía. Bueno, comodidad, ¿no? de la zona de confort, de ir hacia algo nuevo, Mm, desconocido, todo esto que claro, ya nos genera, y fíjate que en este contexto estamos en un proceso de cambio, acá sí. podemos hablar en otro momento de los entornos VUCA, pero el liderazgo le da sustentabilidad, comprendiendo de que hasta inclusive quienes están acompañando tendrían que entender un liderazgo de servicio, porque claro, quizás en muchas ocasiones empiezan a perder su silla, su sillón, su rol, porque en función de que el liderazgo funcione, las cosas se hacen bien y quizás ellos no inclusive sean necesarios. Entonces, acá hay una gran transformación que tiene que ver también con lo interno. Por eso creo que las organizaciones que van a tener resultados en función del tiempo y resultados sostenibles son aquellas que logren comprender qué identidad son, qué personas hoy están siendo parte de esa identidad y quienes hoy no lo estén siendo, bueno, acompañarlos en un proceso de reinvención, de reconfiguración de la mentalidad, de comprenderlos también y de invitarlos al para qué es esto, ¿no? Porque, no sé si Lina te habrá pasado a vos, pero a mí muchas organizaciones y en mi época de tecnológico o de sistema de información donde íbamos al escritorio del usuario, del cliente, y le cambiamos la computadora. Y nadie le explicaba por qué la mejora de ir a un Office 2000 algo o cambiar a un Windows tanto. Se hacía el cambio. Claro. Claro, desde la mirada tecnológica hay mejoras que yo las comprendo como profesional del sistema. Quizás para el usuario no le implica más que una cuestión de colores o de formato, pero implicar e invitarlo a contarle para qué es el cambio y darles un para qué más poderoso implica que el cómo y el cuándo sean funcionales a eso. Porque cuando yo entiendo que hay un cambio que tiene un sentido, tiene un propósito, el cómo y el cuándo es en consecuencia. El problema acá es cuando no hay un para qué. Cuando hacemos lo que hacemos y cada uno interpreta lo que quiere. Por eso digo que el liderazgo tiene que ser también de muy buena comunicación, tiene que haber muy buena comunicación, tiene que invitar a ser parte de eso, pero no solamente desde el relato, desde lo racional, sino también desde lo emocional. Saint-Exupéry decía, ¿no? Si quieres invitar a tus hombres a construir un barco, no le digas cómo clavar madera, sino muéstrale la inmensidad del océano para que ellos después quieran ir y construirlo. Entonces, creo que estamos en un contexto donde necesitamos ser enamorados, ¿por qué no también seducidos por ese propósito y por esa versión? Y acá fíjate que es algo interesante, el líder también tiene que ser muy bueno contando historias, Ujú, inspirando. Podemos traer e total. insertarle un concepto que es el storytelling, decir, bueno, Sí, contar historias. Porque en muchos lugares
Ya estamos cansados del PowerPoint, de los datos, de los números. De hecho, nuestro cerebro los retiene por muy poco tiempo. Y acá podemos traer una frase también de inteligencia emocional o la PNL, ¿no? Pueden olvidar lo que dijiste, pero nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Entonces el líder tiene que entender de que cómo los haga sentir va a ser el ADN y la cultura con la que esa organización se va a mover. Por eso hay organizaciones que hoy no hablan de retención de talento, sino de brindar un entorno y un ecosistema donde el talento elija quedarse. Yo creo, Lina, que la mayor competencia de las organizaciones de hoy y de mañana no solamente va a ser por sacar mejores productos, que eso va a ser además, sino va a ser por generar un contexto donde el mejor talento elija quedarse, donde el talento elija desarrollarse. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Solamente con dinero? No, eso es una parte. Se Claro, construye alrededor todo un ecosistema que ahí tiene que ver te, con más con ahí, el propósito. ahí te quiero preguntar eso. Además del propósito, bueno, ser líder requiere de un montón de cualidades que por ahí algunas se pueden desarrollar, otras ya vienen, ¿no? Otras ya están ahí como insertas, innatas. Eh, y obviamente la escucha, ¿no? La escucha esa, la escucha apreciativa de la que estabas hablando, la que se ha impuesto o la que realmente se hace necesaria por estos tiempos, y es, el líder ya se metió a nuestras casas, ¿no? Ya se metió a través de esta Mm, computadora y ya hace parte un poco de este contexto, entonces no puede no preguntar cómo estás, cómo está tu familia, qué está pasando, quieres que pasemos la reunión para otro momento, ¿no? ¿Quieres que lo claro, hagamos de otra manera? Porque la verdad es que tiene que ya entrar en juego obligado esas consideraciones, cosa que antes no eran posibles porque vos te ibas a trabajar y te ibas a trabajar y tu casa quedó allá, ¿no? Salvo por algún teléfono y sí, algún mensaje. Ahora la verdad es que entró todo esto en conjunción. Gran desafío, vuelvo y repito, gran desafío y gran reto para los líderes. Y entonces, te pregunto, y ya para ir así como redondeando, entonces, para los líderes y para las organizaciones, herramientas de bienestar, acciones, ¿será la fruta a la mañana? ¿Será una mejor fiesta de fin de año? ¿Será una mesa de ping-pong? Estoy siendo irónica. sí, 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 sí. Yo creo que la fruta es parte de todo, yo creo que la mesa de ping también, pero hoy estamos buscando mucho más que entretenimiento, estamos buscando conexión, conectividad, vínculo, ser emocionalmente comprendidos. Fíjate que vos traías algo interesante, ¿no? No solamente el líder ya está compartiendo o siendo parte del hogar a través de la pantalla, sino que el colegio, sino que muchas otras actividades hoy están siendo parte. ¿Y quién nos preparó para esto? ¿Quién Nadie. nos sigue preparando? ¿Quién nos va a acompañar? Porque acá quiero hacer algo de futurología, si es que me permitís, pero esto va a continuar. Adelante, Quizás en menor sí. medida y vamos a convivir con un híbrido en los próximos años. Entonces, ¿qué estrategias se están mirando? ¿Qué líderes hoy están vigentes para el mundo que viene? Que ya llegó, no es que está por venir, ya llegó. Eh, Creo que tiene que ver con recursos. Bueno, el autoconocimiento para mí es el pilar más importante. El líder que no se autoconozca, que no tenga autoconocimiento, es muy difícil que pueda acompañar a otros. El líder tiene que saber qué tan fuertes son sus debilidades y cuán débiles son sus fortalezas. Esto tiene que ver de nuevo con herramientas, con recursos. Una de las cosas puede ser coaching, otras pueden ser cualquier otras distinciones que permitan primero que el líder se conozca para después poder acompañar a los demás. Segundo, otros conceptos como el bienestar, también la cuestión de la psicología positiva para generar entornos emocionales efectivos. Por ejemplo, también podemos hablar de job crafting, que tiene que ver con la reinvención o reinterpretación del puesto de trabajo. Tiene que ver Ujú. con muchas personas hoy no quieren continuar haciendo lo que hacen porque no les gusta. Bueno, acompañamos a hablar, no, no, mira, y esto le ahorra muchos miles y millones de dólares a las organizaciones en indemnizaciones, en renuncias, etcétera. Entonces, desde ahí, mirarlo esto como un proceso continuo de cambio, con un fin específico. Y esto es como si nos fuéramos de viaje, tenemos el destino y quizás en la ruta o el camino que definimos nos encontramos con algunas cuestiones que nos impiden avanzar. Bueno, no perder de vista el horizonte y ser flexibles a la posibilidad de tener que cambiar esto con recursos y herramientas que tienen que ver integrando por lo menos dos cosas. La tecnología, sí, porque es necesario. De hecho, fíjate que esta conversación la estamos desarrollando a través de un medio y un recurso tecnológico, pero también el factor humano. Yo creo que
En la era de la tecnología, el mayor desafío sigue siendo comprender a las personas. Y el liderazgo tiene que ser una parte vital de eso. Sin un liderazgo efectivo y afectivo, con una estrategia de bienestar, la organización en muy poco tiempo va a dejar de ser una organización y va a dejar de tener rentabilidad y va a dejar de generar utilidades. Y por ende no va a poder seguir brindando el espacio para que sus colaboradores se desarrollen, porque en una organización que logra ganancias, no solamente económicas, ganancias en todo sentido, hace que las personas quieran quedarse y quieran elegir, siendo parte de un propósito inclusive más grande de todo esto. Las nuevas generaciones, Lina, que no son tan nuevas, ya son las actuales generaciones, ¿no? Ya nos están demostrando eso, que ir a trabajar es mucho, no conecta tanto como tener un propósito y un sentido de vida por el que además me paguen. Y hoy la tecnología nos brinda inclusive la posibilidad de trabajar en diferentes proyectos y hacer cosas que realmente nos conecten con este espacio llamado vida, Sí. para finalmente dejar y ser un legado, no solamente realizar un trabajo. Creo que las generaciones en las que venimos y anteriores sí estaban más enfocadas porque era el mundo y el contexto en el que se desarrollaron. Bueno, esto cambió y cambió radicalmente. Estamos más en un nivel mucho más amplio de conciencia, en un nivel mucho más amplio de conocimiento de cómo somos como seres humanos, y a partir de la organización no debe perder de vista ese foco, ¿no? Querer utilizar modelos anteriores en un entorno presente para un futuro que no va a seguir siendo, simplemente para mí es una estrategia de fracaso, una estrategia de no rentabilidad, una estrategia de gasto más que de inversión. Totalmente, sí, ya se quedó out. Y todo esto lo planificamos, ¿no? Me parece que debe ser una estrategia y no debe ser improvisado, sino todo lo contrario, debe ser planificado, debe ser sistemático, ¿no? Y debe ser proactivo sobre todo. Es algo que Sí, se claro. aplica desde la sustentabilidad, de que de hecho está en el ADN de las organizaciones y eso no tiene por qué ser diferente. ¿Estás de acuerdo? No, tal cual. De hecho, los resultados que nosotros obtenemos en nuestra vida, muchos de los buscados tienen una planificación previa. No planificar ya es planificar el error o el fracaso, la no planificación. Creo que tiene que ser una mirada a mediano y largo plazo. Obviamente, en este contexto hay que mitigar contingencias, no podemos dejar de perder de la vista la urgencia, pero no transformar en la urgencia como una estrategia a largo plazo. Tiene que haber una estrategia sustentable, como decir, sostenida en el tiempo, y además tiene que estar enfocada en resultados, pero que no sea solamente el resultado, sino atravesar ese proceso. Porque, sobre todo en Latinoamérica, Lina, nos hemos acostumbrado a ser exitistas o a interpretar que el resultado sí o sí es una cualidad, un objetivo del éxito. En realidad el proceso tiene que ver con eso, a pesar del resultado. Obviamente las organizaciones tienen que buscar resultados y los seres humanos también, pero aquel que no planifica, en realidad ya está planificando no tener resultados. Entonces, darle sustentabilidad, darle compromiso durante el tiempo, darle visión y empoderarlo con una muy buena narrativa, con un propósito, así que toda esta estrategia termine siendo la mejor estrategia. Sin perder de vista, Lina, obviamente, como estamos conversando, el capital humano y el enfoque centrado en las personas. Para mí es eso hoy lo que va a traer significado, lo que trae la mayor rentabilidad y lo que va a implicar que la organización que quiera hacerlo continúe siendo una organización en el futuro. En el futuro, 2021 en adelante, no estamos hablando del 2050, 2060. Ya. Entonces, desde acá. Porque esto vino y vino para quedarse. Totalmente. Casi, casi que cerraste con una frase así perfecta, pero te voy a desafiar. Soy CEO de esta compañía, no importa el nombre, y en 30 segundos convénceme, vendeme y cerramos. ¿Por qué debería implementar bienestar o por dónde debería empezar? Decime por favor cuál es el camino para arrancar. Bien, una de las cosas a tener en cuenta es preguntarle, señor CEO, o señora o señorita, es cuál es el costo que ya está pagando por el malestar. Si no lo tiene tangible, si no, la respuesta no surge, ya hay otro inconveniente a resolver más que eso. Pero ¿cuánta rentabilidad le puede traer el bienestar? No solamente a sus colaboradores, sino a tu vida, a tu propia vida y a la organización. Eh, Comprender esto va a terminar dando mayor ventaja competitiva y comparativa respecto a la competencia. Entonces, comenzar primero a evaluar el malestar que ya existe, las conversaciones,
la no conectividad en diferentes áreas y por ende la rentabilidad para empezar a trabajarlo. Ahora es necesario que usted se involucre. Si usted no está involucrado, si usted no está convencido, si usted no lo ve esto como una posibilidad, todo lo que se haga va a terminar siendo un esfuerzo que no solamente va a traer pérdida de tiempo y de dinero o dinero de tiempo. La pregunta es, ¿qué tipo de organización quiere ser hoy para cambiar el mañana respecto a la competencia que hoy ya existe y hoy ya tiene? Me convenciste, compro. Hace rato Bueno, compré. genial. Bien, Diego, gracias. Bueno, podemos decir claramente que el bienestar organizacional es una ventaja competitiva, ¿no? Que acompaña la transformación, que acompaña la mejora continua, ¿no? Que acompaña la sostenibilidad y que acompaña la rentabilidad. Yo voy a ofrecer algo acá y es que vamos a compartir unos ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Para verlo también un poco justamente en terreno, en la práctica, en la carne de otros, cómo es que esto lo han llevado a cabo. Lo voy a postear junto con esta masterclass. ¿Vale? Excelente. Bueno, bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Esperamos tenerte por acá de vuelta. Gracias a ustedes. Siempre estoy a disposición para ustedes con disponibilidad y cuando gusten aquí para diseñar futuros juntos. Gracias.